Yo quiero compartir contigo una palabra pues que el Señor me ha ministrado mucho y se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a ver acá algunos aspectos en el llamado a ese liderazgo, a ese ministerio. Muchas veces escuchamos hablar de llamado y bueno, aquí vamos a ver aquí algunos aspectos en esa parte. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel capítulo 3. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la presencia de Jehová y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios se fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Vamos a continuar en el versículo 7. Bueno, corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y Jehová después llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba a Samuel. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Vamos a dejarla hasta allí. La realidad es que es una palabra pues un poco larga, extensa, pero bueno, podemos mirar aquí en cuanto al llamado. Algo que me llama la atención cuando leo esta escritura, y es que Samuel empieza a ministrar. ¿Qué nosotros conocemos de Samuel? Samuel fue un hombre consagrado a Dios desde antes de ser concebido, gracias por la generosidad de su madre, una mujer llena de amargura, una mujer la cual entendió que ella debía llegar a los aposentos de Dios para poder tomar todas sus conquistas, para salir victoriosa. Y de esa victoria resultó Samuel. Mira que él fue levita, profeta, sirvió como sacerdote ofrendando sacrificios, juzgó a Israel en el circuito de Betel, Gilgal y Mizpa, con sede principal en Ramá. Se dice de él que fue uno de los primeros que
tuvo instituciones, escuelas de aprendizaje para la profecía. Fue el último juez y el primer profeta y fundador de la monarquía. Fue gobernante único desde Elí hasta Saúl. ¿Y cuál era la misión de Samuel? Era organizar el reino. Samuel estaba llamado a organizar el reino de Dios, ya que la forma del gobierno bajo los jueces había sido en parte, si nosotros lo leemos, pues nos damos cuenta que hubo muchos fracasos. En 300 años Israel poco había progresado en su desarrollo nacional y por este motivo Dios levanta a Samuel para que unificara la nación bajo un mandato real. Entonces mira que ahí empieza ese mandato real, ese real sacerdocio. Entonces nosotros podemos ver que primero Samuel ministraba. Fíjate que dice la palabra que él no conocía de Dios, no conocía de Jehová, o sea que no había una relación con Dios. Y muchas veces nosotros llegamos a la iglesia y no, llegamos sin conocer a Dios, pero queremos ser llamados a un ministerio. Y mira que Samuel lo primero dice la palabra que él ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ese ministrar significa servicio. Viene del término latino ministrare, que significa servir. Entonces uno tiene que entender que el servir dentro de una comunidad, dentro de la iglesia, dentro del lugar, de ese aposento en donde Dios te ha llamado, donde tú estás, donde tú has nacido, has crecido, o que por cualquier circunstancia tú llegas a la iglesia, esas circunstancias adversas que en la búsqueda de esos vacíos existenciales llegamos a la iglesia y desde que llegamos pues nos gusta el ambiente y nos gusta el llamado ministerial. Nos llama la atención eso. Pero mira qué ejemplo nos pone Samuel aquí, que él ministraba, él servía a Jehová en presencia de Elí. Es una forma de obedecer al mandamiento que Jesús nos manda de servir a los demás. El servir a los demás el servir a Dios significa que yo debo servir a la comunidad. Ejercer un oficio, es dar todo lo que tengo, todo mi mejor disposición para yo poder ministrar a Jehová en presencia de aquellos que están atentos allí, buscando la manera de encontrar esa semejanza a Dios. Entonces mira que ministrar a alguien es dar también algo que nosotros hemos dado, es con qué hemos ministrado. Ministrar dinero en especies. Samuel servía sin esperar nada a cambio. Muchas veces también nosotros caemos en esos vacíos en donde servimos y cuando estamos sirviendo estamos esperando siquiera que nos elogien, que nos digan, oye, mira qué bueno, o sea, que nos resalten. Eso hace parte de nuestro ego. Entonces mira que Samuel él ministraba, servía y no sin esperar nada a cambio. Pero algo también me llama la atención y es el hecho de que Samuel, él no conocía de Dios y empezó a escuchar la voz del llamado. Ya Dios lo estaba llamando. Mira que hay que hacer notar que el llamado llegó después del servicio. La fidelidad al servicio te lleva directamente a un llamado de Dios. Y es importante esto, lo digo por experiencia propia. Entonces fíjate que nos lleva a entender que darle la valía al llamado de Dios en nuestras vidas, necesitamos tener una relación cercana con Dios. Cuando tú tienes esa relación cercana con Dios, el servicio no es carga. El servicio pues fluye. Ese deseo de servir a los demás, ese deseo de servir a la iglesia, ese deseo de pronto y ese celo que cuando tú llegas de pronto al lugar, encontrar eso en unas condiciones quizás no óptimas, pero tú le das la condición, tú le das el resplandor cuando tú tienes esa disposición de servir. Entonces,
Necesitamos entender que esa relación cercana está a llegar a la presencia de Dios, ya sin intermediarios, entender que el llamado se inicia con el servicio. Hago ahora nuevamente notar esto. Cuando somos obedientes, ya la obediencia, hay que aprender que la obediencia es inmediata, ya, e idóneos. Eso solo es el principio de lo que Dios hará en nuestras vidas, el servicio. Entonces, en estos tiempos, pues igual que en los tiempos de Samuel, el sacerdocio pues estaba bastante corrompido. Podemos ver allí la situación de Elí, y realmente, bueno, por el tiempo no podemos extendernos, pero podemos ver el sacerdocio de Elí. La palabra escaseaba, no importa la edad que tú tengas, la edad no es la que te lleva a ti a que la palabra de Dios escasee en tu vida. Por el contrario, cuando más mayores estamos, mayor comunicación, mayor comunión tenemos, y es cuando la palabra de Dios es mayormente revelada a nuestras vidas. Hay experiencias. Entonces mira que en esos tiempos la palabra escaseaba y no había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque había un sacerdocio que estaba corrompido. Muchas veces estamos en el sacerdocio y nos acomodamos a un sistema que hoy en día nos dice que todo está bueno, pero que no se nos olvida que la misma palabra dice que en estos tiempos muchos llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y la iglesia cae en ese vacío de manera consciente, de manera inconsciente, pero se cae allí y es difícil salirse de eso. Si no nos arrepentimos, si no nos levantamos, nos sacudimos y nos tomamos nuevamente pues la dirección de Dios. Entonces cada uno dice y hace lo bueno de acuerdo a su manera, de acuerdo a su propia visión, de acuerdo a lo que se cree que es correcto, pero no somos capaces quizás nosotros de tomarnos un tiempo y analizar nuestra conducta, nuestra actitud como personas, como familias, como amigos, como compañeros, como ministros de Dios. ¿Qué tan real es mi actitud? ¿Qué tan buena es mi actitud delante de Dios? Entonces el temor de Dios está ausente hoy en día. Muchas veces en el ministerio nos acomodamos quizás por el tiempo en el ejercicio y perdemos el norte, perdemos la esencia. Y en cualquier momento estamos diciendo pues lo que la gente dice, llamando y acomodándonos al sistema porque quizás nos da temor de hablar, quizás nos da temor de hablarle a la gente la verdad. ¿Y quién es nuestra verdad? Cristo Jesús es nuestra verdad. Nosotros estamos llamados a seguirle los pies del Maestro. ¿Ya? Entonces el temor de Dios está ausente. Muchas veces en el ministerio, pues como ya lo dije, hay mucho acomodamiento y dejamos que el tiempo pase. Muchas veces nos quedamos pues alejados, nos alejamos de Dios porque ya no oramos con la misma intensidad, ya no leemos la palabra con la misma, con el mismo anhelo, no estamos despiertos, no hay un espíritu despierto. ¿Por qué? Porque la misma tanta contaminación ha llegado a nuestras vidas. La responsabilidad que se adquiere con el llamado es la obediencia. Nosotros debemos ser obedientes a la palabra. Mira que Dios le estaba dando un llamado a Samuel con el propósito de darle una palabra a Elí, con el propósito de despertar el espíritu de Elí. Jehová habla y cuando Dios habla, nosotros escuchamos. Él delega y nosotros obedecemos al pie de la letra. A eso estamos nosotros llamados. Algo que nos inspira en la vida de Samuel es entender que la voluntad de Dios está por encima de tu alma. ¿Y qué tenemos nosotros en el alma? Nuestros pensamientos. O sea que la voluntad de Dios está por encima de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Está por encima de las emociones.
cómo yo me siento. Quizás me siento triste, quizás me siento enojada, quizás me siento con mucho temor. La voluntad de Dios está por encima de todas esas cosas. La voluntad de Dios está por encima de nuestros sentimientos, porque Dios nos manda que nosotros santifiquemos nuestra vida todos los días. Y que si hay que escoger entre Dios y el hombre, llámese familia, pues nosotros, nuestro deber dentro de ese llamado es escoger a Dios. Porque Dios en su infinita misericordia, Él es fiel, su fidelidad nos alcanza. Y Él nos siembra en familias, nos da familia, restaura nuestra familia. Entonces es importante entender que la voluntad de Dios, como ya te dije, pues es lo primero. No es la voluntad nuestra. Eso se trata de negarnos a nosotros mismos. En Mateo capítulo 16, versículo 24, allí dice la palabra por el mismo Jesús, que le está hablando a sus discípulos, y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Samuel tenía una relación con Elí. Fíjate que él era su sacerdote, era el hombre que lo había educado, que le había enseñado, ya lo había ayudado en ese crecimiento y en ese desarrollo. O sea que habían unos lazos afectivos entre Samuel y Elí. Pero fíjate que Dios le habla a Samuel y le dice y le da la palabra a Samuel. Samuel debía darle esa palabra a Elí. Una de las cosas que venció Samuel para dar esa palabra a Elí, que era su maestro, su pastor allí, fue precisamente el temor.